Bien, buenos días a todos, chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que han estado viendo estos días? Han estado viendo farmacología psiquiátrica y entre ayer y hoy, que hoy día el video que les he subido es cortito porque ya es lo último nomás que queda, que tienen que ver, que habla sobre anestesia, ¿no? Anestesia general y anestesia local, ¿no? Las dos son anestesia. Bien, ¿alguna pregunta sobre alguno de estos temas? Bueno, entonces el día de mañana su examen de materia de farmacología será a las 9:20, ¿ya? Mañana a las 8:20 vamos a tener la reunión para empezar la nueva materia que toca. A ver, vamos a ver cuál es que ahorita no tengo en mente. Nos toca técnica de estudio, ¿ya? Entonces, mañana empezamos técnicas de estudio. ¿Listo? Entonces, la reunión para esto es a las 8:20, como siempre, para empezar. Es una clase inicial solamente donde explico algunas cositas, como siempre, un poquito de lo que se va a tratar la materia, más que todo sobre el trabajo que tienen que desarrollar en esta materia. ¿Ya? Y luego, a las 9:20 habilitamos el examen, que como siempre tiene duración de 1 hora, ¿no? Hasta las 10:20, 60 minutos. Así que prepárense, ya aprovechen este día extra que tienen para prepararse más sobre este examen, ¿ya? Bien, algunas cositas que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que yo más pregunto. Yo suelo preguntar bastante sobre lo que son, a qué grupo pertenece la droga, o por ejemplo, sobre qué efecto tiene esa droga, sus precauciones y las contraindicaciones, más que todo. En cuanto a efectos adversos, si bien pregunto, no es mucho lo que pregunto sobre eso, pero sí pregunto sobre lo más importante que les he recalcado bastante en los videos, ¿no? Lo que ando yo viendo, a mí ver que yo les recalco bastante sobre ciertos aspectos, es lo que más tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? Bien. Bien, algunas preguntas. A ver, dice cuando una contraindicación, dice... A ver, cuando una contraindicación dice enfermedad hepática, refiere a que está actualmente enferme o alguien que ya la haya dado antes. Ya, cuando en las contraindicaciones ustedes ven que dice enfermedad hepática, ya, se refiere a en el momento que estás recibiendo la droga, ¿no? Ya, porque si has curado de la parte hepática, no hay ningún problema, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay enfermedades hepáticas crónicas, ¿no? Por ejemplo, un paciente con hepatitis crónica, porque puede haber la hepatitis crónica, ya debe evitar las drogas que tienen metabolismo hepático. Ya, se me cortó el audio un ratito. Bien,
como tiene metabolismo hepático o algunas pueden tener toxicidad hepática, entonces los pacientes que tienen hepatitis crónica no pueden consumirlas, porque si las consumen empeoraría su patología, haría que se acelere, y las consecuencias de la hepatitis crónica es cirrosis o cáncer hepático. ¿Ya? Entonces, hay pacientes que pueden tener hepatitis crónica y vivir toda su vida controlando, cuidando su hígado, ¿ya? Y poder vivir bien, ¿no? Pero ese tipo de pacientes tienen que evitar cosas que dañan el hígado, y entre eso, drogas que tengan algún efecto a nivel hepático, ¿ya? Pero no son muchos, obviamente, son raras las personas que tienen eso. Entonces, cuando uno da una droga que dice contraindicación, enfermedad hepática, hay que verificar que el paciente esté sano el hígado, ¿no? Que no tenga ningún antecedente. Ahora, si él ya tuvo una hepatitis aguda, pongámosle hace unos años, y ya curó, entonces en ese caso no hay ningún problema tampoco, se puede dar. Ya se refiere al actual. En cuanto a la siguiente pregunta, dice, ¿la hepatitis se puede curar o no? La hepatitis, la palabra hepatitis significa inflamación del hígado y puede tener varias causas. Puede ser hepatitis viral, que es la más conocida, hepatitis bacteriana, parasitaria y medicamentosa o farmacológica, ¿no? Entonces, si es la hepatitis viral, que es la más frecuente, la mayoría de las veces esta hepatitis suele ser de tipo aguda. Suele durar un mes la enfermedad más o menos, y de ahí una etapa de recuperación que suele dar unos 6 meses. En total, la enfermedad dura unos 7 meses y después de eso uno cura por completo, si es que la da la aguda. A veces este tipo de pacientes no recuperan bien durante esta etapa, ¿ya? Y pueden pasarse a una hepatitis crónica. La hepatitis crónica ya no tiene cura. Es lo que decía hace rato, el paciente va a estar de por vida con eso y dependerá de cómo se cuida. ¿Ya? Si se cuida evitando sustancias que le causen daño al hígado, puede vivir toda su vida. O si consume cosas que le causen daño, como el alcohol, o medicamentos que puedan producir daño, pues va a ir empeorando. ¿Ya? Bien, la hepatitis bacteriana se cura con antibióticos, la parasitaria dependiendo del parásito, y las medicamentosas se van a curar suspendiendo el medicamento que está generando ese proceso, ¿ya? Algunas drogas, como han visto, pueden producir falla hepática. Esa es una hepatitis medicamentosa, ¿ya? Suspendemos el medicamento y el hígado se regenera, ¿ya? Y por lo tanto vuelve a estar normal. En esos pacientes, incluso si el medicamento es necesario, volvemos otra vez a empezar el tratamiento, ya, si es que obviamente ha llegado a recuperarse, ¿no? Eso dependerá mucho del paciente. Bien, otra pregunta dice, ¿los corticoides tienen efecto rebote? Bueno, no es que tengan efecto rebote, sino que el corticoide es un antiinflamatorio potente, ¿ya? Es el mismo antiinflamatorio que usa el cuerpo, ¿no? Entonces, muy potente su efecto. Por lo tanto, los pacientes, por ejemplo, que tengan artritis reumática y que estén tomando corticoide van a estar muy bien de síntomas mientras lo tomen. Sin embargo, cuando dejan de tomar, los síntomas van a reaparecer. El cuerpo, podemos decir que un cuerpo se va adaptando a las situaciones que van pasando. Pongámosle que ustedes tengan un dolor crónico, que es un dolor que ha ido aumentando en transcurso de meses o años. Entonces tu cuerpo empezó a generar tolerancia a ese dolor. De tal manera que estás adaptado a un nivel de dolor. Si por un tiempo te corté el dolor, ¿no ve? Con el corticoide, por ejemplo, y de pronto lo quito el corticoide, el dolor vuelve de golpe, ¿ya? No es que haya aumentado, o sea, no es un rebote, viene de golpe. Pero el problema es que esa tolerancia de nuestro cuerpo al dolor que la tenías antes de empezar el corticoide,
ha desaparecido. Y ahora estás recibiendo el mismo dolor que tenías antes, pero sin la tolerancia. Eso significa sin estar acostumbrado a ese dolor y lo recibes de golpe. Y por lo tanto, lo vas a sentir de forma muy intensa. ¿Ya? No es que sea entonces un efecto rebote. Un efecto rebote se dice cuando el efecto se incrementa. Lo que pasa, por ejemplo, cuando consumes omeprazol o los antisecretores gástricos, si vos consumes por mucho tiempo, cuando estás tomando por mucho tiempo, llega un punto en que por más que sigas tomando, de pronto, en vez de dejar de producir ácido, tu estómago empieza a producir mucho más ácido. Eso es lo que es el efecto rebote. O sea, sin suspensión, sigues tomando, pero el efecto que vos tenías que hacer desaparecer, ahora aparece y más fuerte. Eso es lo que sería un efecto rebote. Eso se ve, por ejemplo, con ese ejemplo. Pero con los corticoides no hay. Ahora hay que tener en cuenta con los corticoides otro aspecto. En las precauciones de los corticoides han de ver que dice que los corticoides no se pueden retirar de golpe. ¿Ya? O sea, no podemos de golpe quitarlos. ¿Por qué? Lo que pasa es que estas hormonas que estamos viendo, que son artificiales, imitan a la hormona del cuerpo, al cortisol. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que como le estás metiendo esa droga, tu cuerpo va a interpretar que está produciendo mucho cortisol. No se olviden que imita al cortisol. Entonces, lo que va a pasar es que la glándula suprarrenal, que es la que produce el cortisol, va a dejar de producir cortisol porque se está interpretando que estás produciendo cortisol y por lo tanto deja de producir cortisol, ¿no? Y bueno, y estás con el cortisol apagado, o sea, no está funcionando porque tu cuerpo no lo fabrica, ¿ya? Ahora, si vos dejas de consumir de golpe el corticoide, ya que es el que estaba reemplazando al cortisol, lo que va a pasar es que tu cuerpo se encuentra ahora en un momento en el cual no vas a tener ni el externo ni el cortisol natural, ¿ya? Porque le estás quitando el externo que estás consumiendo y que se va a metabolizar rápido, y la glándula suprarrenal que dejó de producir no la va a poder producir tampoco de golpe. Va a tardar varios días en reiniciar su producción. Entonces te encuentras en un punto en el cual tu cuerpo está sin cortisol y tampoco tienes el externo. Eso es una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Va a tener bastantes síntomas, es incluso peligroso, ¿ya? Por ese motivo, cuando una persona consume corticoides por mucho tiempo, no puede quitarlo de golpe. Es lo que les estaba aclarando en la precaución en el video. Lo que tienes que hacer es ir reduciendo de a poco para que el cuerpo mismo interprete que tu cortisol está bajando y empiece a producir cortisol de a poco. De tal manera que en un punto podrás quitar el corticoide y tu cuerpo está produciendo cantidades importantes de cortisol natural. Pero eso solamente se hace cuando el paciente consumió corticoides por largos periodos de tiempo. En consumos cortos, como por ejemplo lo que hacemos en las emergencias, no pacientes que vengan con intensas alergias, pacientes que vengan, por ejemplo, con asma, le vamos a colocar dosis de corticoides generalmente por 1 o 2 días, ¿ya? A lo máximo en algunos casos una semana, ¿no?, de tratamiento. En ese caso, como es corto el tiempo, la glándula suprarrenal no ha perdido su capacidad de producción y por lo tanto suspender el corticoide así no hubiese ningún problema. Solamente cuando son tratamientos prolongados, lo que hay que hacer es efecto. Entonces, si una persona está tomando corticoides por largo periodo de tiempo y deja de tomarlo, le van a pasar 2 cosas, como estás viendo. De golpe le va a venir la patología de base que estaba tratando y 2, va a aparecer los síntomas de la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Y por lo tanto,
va a estar bastante mal si ustedes quieren, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta en esos aspectos una persona que está tomando corticoterapia por tiempo prolongado. Si necesitamos retirarlo, bajar la dosis progresivamente y 2, buscar algo con que reemplazar para lo que estábamos dando, ¿no? Por ejemplo, si una artritis reumatoidea, darles de repente algún antiinflamatorio como el diclofenaco asociado a un analgésico más potente como el ketorolaco, ya mientras vas retirando para que el mismo cuerpo también vaya tolerando ese síntoma. ¿Ya? Eso tendríamos que hacer. A ver, dice, te pregunta, ¿se puede colocar en pacientes que son enfermas del hueso o que le detecten osteomielitis? Bueno, enfermedades del hueso hay varias, ¿no? Hay muchas enfermedades del hueso, osteomielitis es una, ya, pero hay varias. Tal vez la osteoporosis es una enfermedad también del hueso. Ahora, los corticoides tienen contraindicaciones bien específicas que las han de ver. Una de ellas justamente es la osteoporosis. Ya, no podemos dar en pacientes con osteoporosis porque uno de los efectos que tiene el corticoide es retirar calcio del hueso. En un paciente con osteoporosis que ya tiene el hueso debilitado porque ha perdido calcio, darle un corticoide significa que le vamos a debilitar más el hueso, o sea, a favorecer a la osteoporosis. Por eso está contraindicado en las osteoporosis, ¿ya? En otras enfermedades del hueso no está contraindicado. Ahora, en cuanto a la osteomielitis, la osteomielitis es una patología infecciosa producida principalmente por el estafilococo, una bacteria que la vamos a estudiar cuando veamos microbiología. Ahí les voy a explicar sobre esa bacteria. Ya, es una bacteria bastante agresiva, ya, y cuando ataca el hueso, nosotros le llamamos una bomba de tiempo, ya, porque los lugares más protegidos de nuestro cuerpo por nuestro propio sistema inmune son el cerebro y los huesos. Por lo tanto, si una bacteria ha conseguido llegar al cerebro o a los huesos, es una bacteria que el cuerpo no va a poder defenderse, ¿ya? Es una bacteria muy agresiva para el cuerpo. El hecho de que haya conseguido llegar a esos lugares es porque ha podido pasar todos los mecanismos de defensa que puede haber tenido el cuerpo, ¿ya? En otras palabras, el cuerpo no puede frenarlo. Y esas personas, si no fuese por los antibióticos, se morirían. Antes de los antibióticos se morían. Ahora con los antibióticos los podemos salvar, ¿ya? Ahora, en cuanto a la osteomielitis de forma específica, como les decía, si es una bacteria muy agresiva, y acuérdense lo que hablé de los corticoides dicen, me bloquea al sistema inmune, ¿ya? Ahora, uno de sus efectos del corticoide es justamente ese, bloquear el sistema inmune, ¿ya? Por lo tanto, en cualquier proceso infeccioso, siempre está contraindicado los corticoides, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a favorecer a las bacterias o a los virus o a lo que nos está atacando. ¿Por qué? Porque me va a bloquear al sistema inmune que me estaba defendiendo, ¿no? Entonces, dar un corticoide en un proceso patológico es peligroso. Ahora, sin embargo, aquí viene el dilema, ¿no? Hay situaciones en las cuales el proceso inflamatorio que se está generando alrededor del proceso infeccioso puede ser más peligroso que la propia infección. Lo que pasa, por ejemplo, con el famoso COVID, ¿ya? Las famosas tormentas de citoquinas, cuando empieza a botar un montón de esas sustancias que producen inflamación en todo el cuerpo. Y en sí el virus no lo mata al paciente, sino la inflamación. Por eso, en un punto determinado, porque no es para cualquiera tampoco, en un punto determinado se le puede dar un corticoide, como la desametasona que han escuchado hablar, pero puede ser cualquier otro corticoide, para frenar ese proceso inflamatorio que matará al paciente. Entonces, el proceso inflamatorio lo detenemos. Sin embargo, le estaremos dando fuerza a la gente
infeccioso. Entonces, una guerra de tira y afloje, como decimos. Podemos ganar o podemos perder, ¿ya? Pero no hay de otra. Lo mismo pasa en una osteomielitis. En una osteomielitis, ten en cuenta que incluso acá se ha conseguido llegar al hueso, es porque el sistema inmune ha sido vencido. O sea, decir, no le puedo dar un corticoide porque favorezco al bloquear el sistema inmune, medio que no cuaja porque si te das cuenta, porque el sistema inmune ya está derrotado. O sea, el sistema inmune ya no juega un papel importante en esta enfermedad porque ya está vencido. Ya, entonces un corticoide que me bloquea el sistema inmune, pero no hay sistema inmune funcional. Entonces, pudiésemos darle. Y aquí también es lo mismo que pasa con el caso de lo que les mencioné al rato del COVID. Es un tira y afloje, ¿ya? Porque el sistema inmune, si bien está derrotado, también tendrá un papel importante en el proceso de recuperación. La osteomielitis es una patología bastante fregada, ¿ya? La vamos a empezar con antibióticos de amplio espectro. El hueso tiene que operarse por si acaso, no es una patología sencilla, hay que abrir el hueso, hay que raspar el hueso porque se llena de pus por dentro del hueso y se debilita. E incluso a veces hay que poner placas, tornillos, etcétera, para estabilizar el hueso porque si no lo hacemos, el hueso, como se ha debilitado, se termina fracturando. Entonces, es una cirugía la que hay que limpiar bien todo por dentro y usar una buena calidad de antibióticos. Corticoides no sería necesario usarlo ahí porque no tendría sentido, se dan cuenta, a menos que se haya empezado a complicar con patologías en las cuales sí necesitamos corticoides, como cuando, por ejemplo, la bacteria se va al pulmón, se va a otro lado, el caso, como decía hace rato, ¿no? Que está produciendo un proceso inflamatorio masivo y entonces nosotros necesitamos frenar ese proceso inflamatorio masivo y así salvar la vida del paciente. Mientras de repente el antibiótico estuviese haciendo su efecto. Y digo, mientras de repente, porque uno de los problemas que tenemos con esta enfermedad es que la bacteria, el estafilococo, es una bacteria que fácilmente se vuelve resistente a los antibióticos. Cuando hablamos de antibióticos, si se acuerdan, menciono este aspecto. Entonces, de repente usar 1 o 2 antibióticos contra esta bacteria va funcionando al principio, pero luego se vuelve resistente. Por eso nosotros a esta enfermedad le conocemos como una bomba de tiempo, ¿ya? Porque incluso a veces el paciente parece estar bien, pero de pronto se nos pone mal, ¿no? Porque las bacterias botan incluso toxinas a todo el cuerpo de forma masiva, produciendo el shock séptico, ¿ya? Y en ese caso, para salvarlo, tenemos que usar corticoides, ¿ya? Y a veces aún así no podemos salvarlos. Eso sería mi respuesta en cuanto a lo que es el uso de corticoides en la osteomielitis, ¿ya? Entonces están viendo que si bien a veces hay contraindicaciones, muchas veces tendremos que ir sobre las contraindicaciones para salvar la vida de los pacientes, ¿no? Hay situaciones en las que de repente una contraindicación, ya, pongámosle que diga que no debemos darle a un paciente con enfermedad renal, ¿ya? ¿Por qué? Porque le va a dañar el riñón, pongamos que es tóxico, ¿ya? Sin embargo, si no le doy esa droga, pongámosle, el paciente fallece. Entonces, ¿qué hacemos? Es mejor respetar las contraindicaciones y dejar que el paciente muera o saltarme la contraindicación, salvarle la vida del paciente y después me preocupo por el riñón, ¿no? Después ya sabiendo que el riñón se va a dañar, ya después me preocupo por ver qué hago con ese riñón, ¿no? Si le mantengo viva con diálisis, etcétera, ya, pero por lo menos le salvo la vida. Eso es lo que pasa muchas veces en los tratamientos que nosotros damos. Principalmente eso que les hablo se ve bastante en pacientes muy complicados, incluso en terapia intensiva. El razonamiento lógico es así, como yo lo estoy indicando. Muchas veces, a pesar de contraindicaciones, tenemos que usar cierto tipo de medicamentos para salvar la vida, sabiendo que pudiese morir, ¿no? Le mejoramos, en otras palabras, su probabilidad estadística de sobrevivencia, porque pudiese que no lo sabemos también, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Preguntas?
sobre este aspecto, sobre otro de las drogas. ¿No hay preguntas? Bueno, eso significa... Doctor, buen día, perdón. Hola, Carla. Le dejé una pregunta en el tablero, se la voy a A leer. ver. Me preguntaba si tenemos a un paciente que ingresa a emergencias por piedras en los riñones, con un Ya. coágulo de sangre en la pierna. Si no se le administra ningún anticoagulante, ¿qué posibilidades tiene de sufrir un tromboembolismo? A ver, el paciente tiene cálculo en los riñones, por eso se le ha ingresado al hospital, pero tiene un coágulo, dices, en la pierna, en una vena, ¿cierto? Sí. Ya. La probabilidad de eso, si es que está confirmado que hay un coágulo en la vena, su probabilidad de que eso se complique obviamente es elevada. ¿Ya? Eso, lo que vos me dices, se conoce con nombre de trombosis. ¿Ya? Un coágulo en una vena en la pierna es una trombosis. A nivel local no suele haber mucho problema porque las venas tienen conexiones y por lo tanto la sangre se va a desviar hacia otro camino, ¿no? Así que a nivel local no hay mucho problema, más que de repente la inflamación, el dolor, la sensación de pesadez en la pierna. Ya, el problema de esos coágulos es que cualquier rato se pueden desprender y viajarían por las venas hasta corazón y corazón lo botaría a pulmón, ya pulmón, y por lo tanto me produciría una embolia pulmonar. Ya, en ese caso, esa parte del pulmón que no recibe sangre porque el coágulo se trancó, se moriría. Eso se llama un infarto pulmonar. Dependiendo del tamaño del infarto, o sea, el tamaño del tejido que se murió en pulmón, las complicaciones. Puede ser un daño leve, en el cual el paciente solamente va a estar un poco fatigado, con un poco de dolor, o complicarse con algo bastante severo, con una dificultad respiratoria intensa o incluso una sobrecarga cardíaca que lleva a una insuficiencia cardíaca e incluso la muerte. ¿Ya? Así que todo dependerá del tamaño del coágulo y dónde se tranque. ¿Ya? Siempre que hay un coágulo tenemos que tomar eso en cuenta. Siempre hay ese riesgo elevado. Peor si tenemos un paciente que es obeso, ¿ya? Que fuma, que consuma anticonceptivos, y que sea sedentario. En el caso de que lo internemos, hay que tener en cuenta que lo vamos a tener en cuenta en una posición por mucho tiempo y eso favorece este tipo de patologías. Entonces, sí hay un riesgo elevado, ¿no? En ese caso, tendrían que hacer consulta con un cirujano vascular para ver cómo él puede intervenir en esa situación, ¿ya? No sé si responde a tu pregunta o quieres ampliar algo Sí, más doctor. sobre eso. Gracias. No, y Bien. tenía otra preguntita más que era la A última, ver, perdón. pregúntale, hay tiempo Eh, todavía. ¿Los corticoides ayudan a un paciente con alguna enfermedad autoinmune? Claro que sí, los usamos en tratamientos. Por ejemplo, en lupus, en la misma artritis reumatoidea, es una enfermedad autoinmune. Ten en cuenta que uno de sus efectos del corticoide es bloquear al sistema inmune, ¿no? Entonces, en las enfermedades autoinmunes, nuestros propios anticuerpos, nuestro propio sistema de defensa nos está atacando, ¿ya? Entonces, si nosotros frenamos al sistema inmune, los efectos también reducen, ¿ya? Entonces, sí, lo usamos. Es parte del tratamiento de las enfermedades autoinmunes, justamente, ¿ya? Bien. Sí, muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Tengo todavía 4 minutitos. ¿Preguntas? Bien. Entonces, nos vemos mañana para empezar la otra materia, a las 8:20. Y su examen no se olviden a las 9:20, ¿ya? Vayan preparándose, no se descuiden. Aprovechen las pizarras, que es donde mejor se entiende todo lo que yo voy explicando. Ya, si quieren también le tienen una medita a los libros. Él tiene el libro de farmacología por esquemas, que es donde está bien resumido sobre todo, y ahí explicó bueno, ya está explicado también lo que yo voy explicando en los videos. ¿Ya? Sin embargo,
el mejor lugar para que puedan estudiar son las pizarras, ¿ya? Donde está bien diseñadito para que ustedes puedan captar mejor, ¿ya? Bueno, pues, chicos, se cuidan. Vayan preparándose, ¿ya? Nos vemos mañana. Sí, yo también paso clase en el turno de la noche. ¿Alguna otra pregunta? Estaba escuchando que alguien quería hablar. Nada, ¿no? Bien, pero sí, yo también soy el docente del turno de la noche, ya por si acaso. Bien, chao chicos, nos vemos mañana. Pórtense bien, porfa. Estudien. Chao, chao.